El verso 25 del capítulo 10 de Hebreos. Me quedé meditando acerca de este versículo la semana pasada. Y al estar meditando en este versículo, el Señor puso en mi corazón un peso de, haz énfasis en este versículo. Es importante que la iglesia entienda y conozca la doctrina de la iglesia y por qué estamos aquí como iglesia. La exhortación del hermano a los hebreos es: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. El día de hoy quiero exhortaros, hermanos, la importancia de la asistencia a la iglesia, a motivarlos a que continuemos al frente, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Es fácil encontrar personas en nuestra comunidad, en nuestra familia, en amigos, conocidos nuestros que por alguna u otra razón han abandonado el venir a la casa de Dios. Y a veces en algunos casos es vergonzoso lo que escuchamos decir de ellos. Escucharlos decir lo que dicen. Porque siempre tienen alguna situación como es que vimos algo ahí, o escuchamos, o fuimos ofendidos, fuimos lastimados. Y como pastor he escuchado muchas razones, ¿no? El pastor, los diáconos, los siervos, una familia con otra familia. Y son cosas muy reales. No son cosas que ignoramos como pastor, especialmente hijo de pastor y después pastor. Son cosas que no son nuevas, no me espantan, no me alarman, no me... lo que dijo, ¿escuchaste? Siempre hay una excusa. Hasta a veces es que porque me miró mal, ¿no? Cosas tan superficiales, en la mayoría de las veces, a veces es el pecado que está en ellos, ¿no? Es el pecado que está en ellos. No pueden con su pecado venir a sentarse a escuchar la palabra de Dios que les exhorta a la santificación, y ellos permanecer en su pecado, prefieren mejor no venir, porque el estar aquí es un dolor, es un peso. No aguanto estar escuchando esto porque amo mi pecado, me gusta mi pecado y me gusta en la situación que vivo. Hay gente que abandona la iglesia porque encontró un novio y de pronto aquel oveja vestida de lobo se quita el disfraz y se lleva a la oveja. Y cuando menos se da cuenta, el hermano o la hermana han pasado meses, están sumamente enamorados, sumamente alejados de Dios. Mire, podría yo darles muchas razones, pero ¿por qué no yo le doy a usted mis razones? Mis razones porque soy parte de la iglesia. Porque a veces cuando escuchamos las cosas negativas nos decimos, ay, es verdad, es en la iglesia donde yo he encontrado mis mejores amigos. No he encontrado mejores amigos en otro lugar. Es en la casa de Dios donde he encontrado mis mejores amigos y mis mejores amigas. Es en la casa de Dios donde encontré a mi mejor amiga, a Mabel, mi esposa. Buena mujer, buena esposa, buena sierva del Señor. No es la líder de alabanza, ni toca el piano, ni canta, ni baila, ni danza, pero no es celosa en el aspecto de que ella sabe que tiene que compartir al siervo de Dios, y fue la mujer que Dios me proveyó. La iglesia me ha provisto un excelente plataforma en donde mis hijos hayan crecido, y le doy gracias a Dios que la educación cristiana bíblica que ellos recibieron
Am, el día de hoy recibimos frutos de decir, ay, gracias a Dios, mirar a mis hijos, como dijo Juan a la iglesia, dice, me da gusto ver a mis hijos caminar que en la verdad, en la verdad. Es en la iglesia en donde yo encontré el propósito de mi vida. Es aquí donde me encuentro perfectamente por la gracia de Dios. Porque fue aquí donde yo conocí a Cristo, en la iglesia, donde conocí lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por mí, lo que ha hecho la diferencia en mi vida y lo que me ha hecho a mí ser un hombre feliz. Y mucha gente puede encontrar muchas excusas baratas por qué no ser parte de la iglesia. Yo le puedo mencionar también muchas razones por qué no me puedo ver yo fuera de la iglesia, porque es el lugar que Dios proveyó para mi vida, el poder yo crecer en esta hermosa relación con Cristo y con eso conocer a hermanos y hermanas de una familia numerosa, hermanos, numerosa. Dice que el Señor, que cuando estemos allá nos podremos contar millares, dice, millares de millares reunidos en nuestra casa con nuestro Padre estaremos. La iglesia existe principalmente para Jesucristo. Mateo 16 hay un interesante diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos después de que los exhortó acerca de la levadura de los fariseos. Cuando les dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. El Señor Jesús les preguntó a sus apóstoles, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? Jesús les preguntó. Entonces ellos empezaron a decirle, mira, Señor, la gente que piensa que tú eres Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y es verdad, afuera del vínculo de la familia de Dios, el mundo va a tener 1 y 1000 opiniones acerca de Jesús. Pero lo que más importa es, ¿qué piensas tú que es Jesús? Y fue precisamente la segunda pregunta que el Señor le dijo a sus discípulos cuando les dijo, bueno, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, siempre como líder de entre ellos, habló apresuradamente como siempre, pero acertadamente, porque fue revelado por el Padre. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú has dicho no fue revelado por tu sabiduría humana, tu carne, sino fue revelado por nuestro Padre que está en los cielos. Él te dio a ti esa revelación. El conocimiento, hermanos, que nosotros tenemos de Cristo Jesús es revelado por el Padre a nosotros como un regalo. Y cuando somos introducidos a la gracia de Dios. Pero en ese momento el Señor Jesús le habla a Pedro diciéndole, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso, Pedro. En este pequeño versículo 18 de Mateo 16, el Señor Jesús nos presenta 3 aspectos interesantes acerca de la iglesia. 3 aspectos importantes de la iglesia. El primero, que el fundamento de la iglesia es Cristo. No existe otro fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo. Porque Jesús le dijo a Pedro, dice, Pedro, tu nombre quiere decir piedrita, una piedrita. Pero lo que dijiste, esa es la afirmación que mi Padre te reveló. Déjame decirte, es una enorme roca. Es una enorme roca fuerte, sólida, donde voy a edificar mi iglesia. Es ahí, sobre esa roca, Cristo, el Hijo del Dios viviente. El fundamento de la iglesia es Cristo. También este pequeño versículo nos enseña una segunda cosa. Que Él mismo, Cristo, va a edificar la iglesia. No tenemos que
que preocuparnos. Dice, ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. No se preocupe de la iglesia, hermanos. El Señor está en control de su iglesia. Él edifica a su iglesia. Y tercero, Él es el dueño de la iglesia. Él no dice, edificaré su iglesia. Dice, mi iglesia. No es de nadie más. Esta iglesia es la iglesia de Cristo. Él es el dueño. Él ha creado la iglesia por su propia voluntad. No es idea de ningún rabino, no es idea de ningún papa, no es idea de ningún pastor, de ninguna organización, es idea de Dios. Así como la familia es idea de Dios, la iglesia es idea de Dios. Y Él creó la iglesia por sí mismo y para su gloria. Es interesante que Pablo usa la relación de Cristo con la iglesia para darnos a los hombres una lección acerca del amor a las esposas. En Efesios 5:25, el Señor, Pablo les habla a los esposos diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Hermanas, digan amén. Amén. Muy bien. Maridos, amar a vuestras mujeres, pero entonces nos da el mapa, nos da el ejemplo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Primera de Corintios 17:23 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios. Observen. La iglesia fue comprada por un precio muy grande, hermanos. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. El precio es enorme. La misma vida de nuestro Señor Jesucristo entregada como el precio por nuestros pecados, para que viniéramos a ser nosotros adoptados en la familia de Dios. Ya no somos huérfanos. Ahora pertenecemos a una familia. Ahora, si usted y yo hacemos un recuento de la historia de la iglesia por 2000 años, por supuesto que encontramos periodos de la iglesia muy decepcionantes, muy tristes. Mucha gente hizo cosas muy malas, gracias hermano, en el nombre de Dios, pero no porque eran parte de la iglesia de Dios. La pregunta que quisiéramos contestar es, ¿se ha olvidado Dios de la iglesia? ¿Ha cambiado Dios de planes? ¿O dónde está la iglesia hoy en la mente y en el plan y en la atención de Dios? ¿Qué ejemplo podemos nosotros tomar o qué revelación Dios nos da para entender nosotros hoy en día, después de 2000 años, dónde está la iglesia de Dios en el corazón, en la mente, en la atención de Dios? Y creo que para eso es importante que viajemos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, en donde encontramos la primera visión del apóstol Juan cuando recibió la revelación del libro de Apocalipsis que nosotros tenemos en las Escrituras. La primera visión de Juan nos da una interesante e importante información acerca de dónde está la iglesia hoy en cuestión de la atención de Dios, de su enfoque de Dios. Dice la Escritura que Juan ya era un anciano y que fue encarcelado, arrestado por el Evangelio de Jesucristo. Y cuando Juan fue arrestado, fue enviado a la isla de Patmos, que era una cárcel, como prisionero. Y él mismo dice que estando él en la isla de Patmos, en el Espíritu, en el día del Señor, que era el domingo, estaba meditando en el Señor, orando, alabando al Señor, meditando en Él. Dice que atrás de él, de sus espaldas, escuchó una voz y una voz como de trompeta que le hablaba a Juan. Y
y le decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Escribe en un libro todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia. Y ahí dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué le dijo? ¿Cuáles eran las instrucciones? Escribe todo lo que ves. Pero solamente estaba escuchando porque la voz venía de sus espaldas. Y dice en el verso 12, y me volví, se volteó para saber quién era. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y sigue describiendo: este es nuestro Señor Jesús, glorificado en su gloria. Ahora, ¿por qué estos versículos son tan importantes? Porque poco después, en el verso 20, nos dice que estos 7 candeleros de oro son la iglesia. Verso 20. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y en el verso 1 del capítulo 2 nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, o sea, el que anda en medio de la iglesia, dice esto. La primera visión de Juan en el Apocalipsis nos enseña la relación actual del día de hoy de Jesús con la iglesia. Ahora, me dice, ¿cómo lo podemos entender esto, pastor? Cuando Juan escucha la voz y él voltea a mirar, lo primero que miró fue ¿qué? Los candeleros de oro. En su segunda visión, cuando en el capítulo 4, cuando Juan se encuentra en el Espíritu, en la presencia del Señor, los candeleros desaparecen, ya no están ahí. Aparece, ¿quién? Uno sentado en el trono y los 24 ancianos. Hay algo aquí interesante que quiero que comprendan. Lo que le está compartiendo el Señor a Juan, es decir, en este momento, en este instante de la historia de la iglesia, los candeleros de oro que representan la iglesia de Cristo están en un lugar prominente e importante en su presencia, de modo que nos está indicando que la iglesia, en este instante en el que usted y yo estamos hablando, juegan un punto de prioridad y de atención en el corazón, en el plan de Dios. Que si en este momento el Señor nos diera una visión de lo que está ocurriendo en el cielo en este instante, no lo que pasó en el pasado o no lo que vendrá en el futuro, sino lo que está pasando en este instante, miraríamos exactamente lo mismo que miró Juan, los 7 candeleros de oro y al Señor en medio de ellos. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar después de 2000 años de historia de la iglesia sigue siendo importante para el Señor, es una prioridad para el Señor, su corazón está en medio de nosotros y Él es un Dios fiel, porque dijo: estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y es en donde encontramos esta segunda lección. Es de que Él está y se mueve en medio de la iglesia. No hay otra institución humana, hermanos, y quiero recalcar esto. No hay una institución humana o una organización que pueda reemplazar el propósito de la iglesia en esta sociedad, en este mundo. No existe. No es escuela, ni seminario, ni biblioteca, ni universidad, ni sistema político. No hay nada que pueda reemplazar el propósito de la iglesia en nuestro mundo el día de hoy. El ser parte de la iglesia de Cristo es una experiencia única.
el lugar donde la iglesia se congrega en el nombre de Jesús. Él ha prometido estar en medio de nosotros. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, voy a estar, dijo el Señor, en medio de ellos. A través de mi caminar cristiano, el Señor me ha permitido experimentar diferentes experiencias en la misma iglesia de Cristo. Como estar en una casa pobre, en medio de un ejido de sembradíos de maíz, en una pequeñita casita donde cabían 15 sillas, ahí en el estado de Toluca, donde se juntaban hermanos campesinos con sus esposas, que pocos de ellos sabían leer. Como estar en un gran auditorio con todos los avances tecnológicos de que pudiera la sociedad crear en este día. Dios me ha enseñado que Él puede estar tanto en la casita humilde como en un gran palacio con grandes avances tecnológicos, porque Él no hace acepción de personas. Él no hace diferencias. He podido estar en medio de un salón de clases en donde hay estudiantes juntos para estudiar las Escrituras, como el Señor me ha llevado a celdas de prisiones en donde han sacado a los prisioneros y he tenido que predicarles enfrente de ellos, rodeados de 4 oficiales protegiéndome, predicándoles ahí el Evangelio de Cristo. O he estado en otras prisiones en donde estoy predicando, donde hay 2 rejas solamente, como un pequeño triángulo donde puedo yo entrar, donde están las visitas. Y enfrente de mí están los excusados y los hombres que se están bañando. Pero ahí se reúnen aquellos hombres y les predica uno la palabra y cantamos alabanzas. He estado en pequeños lugares, en prisiones, en donde saco la guitarra y empiezo a cantar el gozo de Dios está en este lugar. Y sin que... Y yo que vengo de la iglesia bautista muy conservadora, ver a aquellos hombres empiezan a cantar y a danzar ahí en medio del pequeño salón y empezar a gritar aleluya. He estado en lugares en donde la liturgia es sumamente restringida, en donde el tiempo y el lugar y el canto, y viene el himno 350 y se lee y después viene, se dice y pasa el diácono y el diácono anuncia al diácono que va a anunciar al otro diácono que va a recoger la ofrenda. Pero también he estado, hermanos, en lugares en donde la primera nota musical es una explosión de entusiasmo. El pastor Marvin me llevó a una iglesia a hacer unas conferencias hace 6 años, 5 o 6 años, y llegamos a hacer unas conferencias y la primera nota musical empezaron los hermanos a danzar, a brincar, caminar entre pasillos y todo. Esa noche le tocaba predicar a mi papá y él estaba sentado enfrente y él toda su vida, pastor bautista por generaciones, ahí creció en la iglesia presbiteriana, después bautista, y se salió afuera y dice, ¿qué? Dios, dice, no creo que yo pueda predicar aquí. Dice, no, le digo, te metes y te sientas y espera tu turno. Pero ¿saben qué, hermanos? Honestamente, lo que Dios ha permitido que uno experimente es, Dios está en su iglesia. Dios está en su iglesia. No importa su liturgia, sea un grupo de niños, como puede ser un grupo de jóvenes, como puede ser un grupo de parejas, como de ancianos. Puede ser una fiesta o puede ser un funeral. Pero cualquier grupo que se reúne en el nombre de Cristo Jesús, Él está ahí, en medio. Y ahí Él se mueve. Él se mueve, hermanos. Él se mueve. Dice, Él se mueve entre la alabanza de su pueblo. Y eso no se puede vivir en otro lugar y en otro sitio y en otra organización. Solamente la iglesia de Cristo. Esta misma visión de Juan nos enseña algo muy importante, que Jesús quiere seguir hablándonos, que Jesús quiere seguir hablándonos. Desde el inicio de la visión,
el Señor le dice, escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y al inicio del capítulo 2, el Señor le dice, escribe a la iglesia de Éfeso. Y al final, después de cada iglesia, la misma frase se repite, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No está hablando a individuos, está hablando a la iglesia. Porque la iglesia es importante para Cristo. La iglesia es importante en su corazón. Él sigue amando a la iglesia. Es la novia de Cristo. La pregunta es, bueno, si Cristo dijo que Él edificará a la iglesia, ¿cómo va a ser Él la edificación? Vamos a ver una serie de versículos que son varios, pero no intento hacer una gran explicación porque quiero que abracen el concepto completo de esto. Vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 12. ¿Cómo edifica Cristo a la iglesia? Primera de Corintios 12. Verso 13. Amén. Porque porque por un solo espíritu fuisteis todos ¿qué? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean guatemaltecos o mexicanos, y todos los que y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primero, tenemos que entender que por medio de Cristo Jesús, usted y yo hemos sido bautizados en el cuerpo. Hemos sido, la palabra bautizar quiere decir inmersión. No creo que aquí está hablando del bautismo de agua. Está hablando de la experiencia de que una vez cuando usted viene a Cristo y nace de nuevo, usted es sumergido en el cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo completamente. Su mente, su corazón, su alma, su entendimiento, todo su ser es parte del cuerpo de Cristo. Y es su voluntad. Dice en los versículos adelante, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría? Dice, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, nosotros hermanos, a cada uno de ellos en el cuerpo, como dice, como Él quiere. Es interesante, vemos la edificación del cuerpo de Cristo en la voluntad de Él. Él hace las cosas como Él quiere. Ahora observen qué dice más adelante en el verso 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos los que estamos aquí, hermanos, se preocupen los unos por los otros. ¿Dicen amén? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 4. ¿Cómo edifica Cristo su iglesia? Bueno, Efesios 4:11. Nuevamente encontramos la voluntad de Dios. Y Él mismo está hablando de su autoridad, está hablando de su voluntad, está hablando de su propósito. No está hablando Pablo por sí mismo, está hablando él en nombre de Dios.
Y el mismo, Dios mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin, o sea, ¿por qué es importante todos estos llamamientos? Porque hay un propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, nuevamente, la edificación del cuerpo de Cristo. Y la palabra perfeccionar, quizás en sus Biblias, algunos de ustedes tengan la palabra capacitar, si tienen la Biblia de las Américas, para capacitar, para perfeccionar. Pero en realidad la palabra viene con este significado. Es poner algo en su lugar correcto. O restaurar algo a su estado original. Fíjese que el Señor nos bautiza en su cuerpo para ponerte a mí y a ti y a mí en nuestro lugar correcto, en donde nos corresponde. Y todos nosotros que venimos a Cristo quebrantados, heridos, maltratados por el pecado, viene el Señor a restaurar. Viene Él restaura, Él sana. La misión de Dios al injertarnos en el cuerpo de Cristo es restaurar nuestra alma para ponernos en nuestro lugar correcto y cumplir así el ministerio que el Señor nos ha llamado. Dios nos capacita. Nos capacita para hacer la obra del ministerio. Ahora sigue adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados donde quiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo nosotros, la iglesia de Cristo, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba, ¿qué, hermanos? Crecimiento para ir edificándose en amor. A mí, ¿cuáles son las palabras claves en toda esta porción? Quizá usted diría, hermanos, me gusta la palabra perfeccionar, me gusta la palabra edificar, ¿qué tal unidad? ¿Qué tal conocimiento? Ayuda mutua. Todas son palabras claves. Pero hay algo que en mi estudio vino a brincar en todo esto, la palabra todos. Todos lleguemos, todos crezcamos, todas las coyunturas. Esto quiere decir que Dios está pensando en todos, hermanos. Él desea que todos nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, crezcamos a una madurez espiritual en donde nosotros podamos ayudarnos mutuamente en el ministerio que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. El Señor no quiere dejar a nadie afuera. Usted es parte del cuerpo de Cristo. En la mentalidad de Dios es, vamos a sacar a esta persona adelante en su crecimiento espiritual. Todo el cuerpo, dijo, no parte del cuerpo. En quien todo el cuerpo, dice, en quien todo el cuerpo. Y está describiendo una interesante cosa en el verso 16, es movimiento. Hay movimiento, las coyunturas, el movimiento, actividad, propósito. No está describiendo un grupo estático, está describiendo un organismo vivo, en donde Cristo es la cabeza. Y este cuerpo vivo de creyentes cumplen un ministerio. Vayamos primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Amén. Y cada uno dice, según el don que ha recibido, somos parte del cuerpo,
ministrémoslo a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, nuevamente, sea Dios que glorificado en Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el principal propósito de la iglesia? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Regresando al ejemplo que Pablo le dio a los efesios acerca del marido, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, observen, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos rápido a Apocalipsis 19 y observemos esa descripción cuando la iglesia de Cristo en las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19, en la primera parte del capítulo, describe las bodas del Cordero. Pero como ya hemos leído muchos versículos, solamente concentrémonos en el verso 7 y en el verso 8. Y dice, gocémonos. Iglesia, gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria al Señor. Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, la iglesia de Cristo. Y su esposa se ha preparado. Y a ella, su iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Por qué nosotros podremos llevar un vestido limpio y resplandeciente, que es un símbolo de pureza? Porque dice la palabra de Dios que hemos sido santificados por medio del lavamiento de la palabra. O sea, cuando usted se sienta aquí y recibe la palabra, estamos usted y yo preparándonos para nuestras bodas, en nuestra santificación y en nuestra purificación. Y dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Toda la actividad, hermanos, que la iglesia hace como el cuerpo de Cristo, debemos ser una iglesia llena de justas acciones que glorifican a Dios como nuestro Señor. La gente podrá tener opción, ser o no ser parte de la iglesia de Cristo, pero nosotros vamos a permanecer. Porque aquí se cumple un propósito mayor del que nosotros nos imaginamos carnalmente, de cumplir un horario, de entrar y salir, de hacer y dar y no. Si en su mente está simplemente venir y cumplir y dar tus dolaritos y irte, no. Porque la iglesia no es simplemente esto que ocurre aquí. La iglesia ocurre 7 días de la semana, las 24 horas del día. Somos absorbidos, somos bautizados en esa realidad nuestra, de esa identidad que Dios nos dio. Ser parte del cuerpo de Cristo. En esta sociedad que vive en tinieblas,
Usted ha sido apartado desde antes de la fundación del mundo para ser parte de esta maravillosa realidad espiritual en la que usted y yo participamos. El cuerpo de Cristo. Vivamos en toda plenitud lo que Dios nos permite experimentar en ser parte de esta familia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos.